¿no? Como es un asunto tradicional, estudié en la escuela Juan Crisóstomo Estrella, luego en el Liceo Nocturno Francisco Guzmán Comprés y posteriormente terminé mi nivel medio en el Centro Educativo Eladio Peña de la Rosa, todo en este municipio. Luego ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ahí realicé un profesorado en letras. Luego continué y concluí la licenciatura en filosofía y letras. Posteriormente ingresé a realizar una maestría en 1985 en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en ese entonces no era pontificia. Luego empecé a estudiar ciencias jurídicas en la Universidad Abierta para Adultos UAPA y posteriormente fui a estudiar a España una maestría en educación a distancia y finalmente concluimos el doctorado en educación, concentración, metodología de la investigación. Científica en la UNED de Costa Rica, donde obtuvimos el grado de distinción. ¿Cómo se sintió Carlos Pérez en recibir la distinción más alta como maestro, Salomé Enrique de Ureña? Sí, bueno, realmente es algo que enaltece el espíritu y el intelecto. El hecho mismo del proceso de selección resulta un tanto difícil, pero uno no solamente es vanagloriarse por obtener esa distinción, sino ser tomado en cuenta. Por ejemplo, a eso existe un proceso. Primero tú debes ser seleccionado por el liceo o la escuela donde labora. Posteriormente, tú vas a competir en la dirección de distrito, en este caso el distrito 0606 de Moca. Luego, el que es seleccionado va a la regional 06 y de la regional se escoge uno que va a la nacional y de cada regional entonces se selecciona uno y serían 32 y de los de 32 se seleccionan 3 porque son 3 distinciones. La Salomé Ureña de Enrique, que fue la que nosotros recibimos, la Pedro Enrique Sureña y la Eugenio María de Oz. En relación a uno sentirse realmente ser tomado en cuenta en una labor educativa y llegar hasta ese nivel, es algo que con simples palabras no sería posible hacer una explicación. Pero lo cierto es que de hecho uno se siente bien, decía, no para vanagloriarse, sino por bien de la educación en nuestro país. ¿Cómo inicia en la literatura? Bueno, en la literatura yo creo que, sin pretender ser don Pablo Neruda, empezamos más o menos a la edad de 13 o 14 años a vincularnos con ese quehacer. Y luego, cuando éramos estudiantes en el nivel medio, formábamos parte del grupo Clamor del Hombre y Flor de Lucha, dirigido
estos grupos, pero específicamente Clamor del Hombre, por Orlando López. Y esto fue el arranque definitivo. Anteriormente uno hacía, como se dice tradicionalmente, pinino, pero este fue el empuje, como el Stung und Drei, es decir, asalto y empuje. Y desde ahí realmente no hemos parado en esa actividad. En 1979 se funda en Moca el taller literario Octavio Guzmán Carretero. 5 personas iniciamos ese proceso. Pedro Valle, mi hermano y amigo, Alquides Almonte, Juana Elodia Peralta, Juan Pablo Acosta y un servidor. Empezamos ese proceso bajo la orientación del doctor Bruno Rosario Candelier, un gran activo cultural, no solamente del municipio de Moca, sino del país. Es decir, a él, conjuntamente con Julio Jaime Julia, le agradecemos el aporte que ha hecho en nosotros y por eso nosotros le respetamos, le admiramos, le queremos y compartimos con él. Y desde ahí en adelante hemos hecho, qué sé yo, muchos aportes. Por ejemplo, en España nosotros obtuvimos el premio Arte Novela con mi novela Calígine y hemos seguido involucrados en ese quehacer, fundamentalmente en la poesía, donde tenemos varios libros inéditos, entre ellos algo que es realmente apasionante para mí, Danza de Pasiones. Esa la escribí en un periodo un tanto difícil de tipo espiritual y de tipo afectivo, que ha permitido, y es decir, como es algo que nace como un gemido profundo del alma. ¿Cómo nace el poemario Eternidad de la Luz? Bueno, Eternidad de la Luz nace como otro, como de la luz al infinito, asalto al olvido, pero hay otro libro también que tiene, entiendo yo, y así algunos compañeros dedicados a la crítica literaria, como el mismo Pedro Valle, Relámpago de Silencio. Eternidad de la Luz nace como esa forma natural de uno ir escribiendo poemas relacionados con el título. Entonces, de ahí en adelante nosotros empezamos, son poemas breves de lo que denominé en 1980 la poética de flashback, que me imagino que más adelante vamos a tratar esos temas. Es decir, los poemas, uno dice, ¿cómo surge? No, eso es como una impronta, eso es como esa manifestación, ese volcán en erupción que nos permite a nosotros conectar con los trascendentes, con esa forma de tipo estética y a la vez espiritual. ¿Cuáles experiencias intelectuales obtuviste del doctor Julio Jaime Julia? Bueno, Julio Jaime Julia, yo creo que todos, Mariano García,
Orlando López, Pedro Valle, todos hemos bebido en esa fuente. Julio Jaime era una gente realmente sui generis. Es decir, de género excepcional. A él le gustaba compartir con los jóvenes y no con los tan jóvenes, y aún más con la persona con ese espíritu de avance y esas inquietudes literarias. Julio Jaime Julia, yo dije en una ocasión que es el intelectual más humilde que ha tenido el pueblo dominicano. Así se refería a él Mariano Lebrón Saviñón. Decía, era el intelectual más generoso de la época. Y Julio era de la persona que si tú necesitabas un libro, y él lo tenía, una biblioteca muy rica en literatura, él le cedía ese libro. Y de ese compartir, ahí nosotros hacíamos tertulia de manera constante. Y a él le alegraba y le gustaba participar, porque Julio fue un intelectual desprendido, un intelectual, repito, como dice Mariano Lebrón Saviñón, generoso, abierto, dispuesto a tender la mano amiga, la mano intelectual y la mano de la motivación y el progreso. Julio nunca, aún uno creando algunas obras que no tenían ese valor estético, él siempre le buscaba la forma de decirle eso, pero de alentarlo a continuar hacia adelante, y de ahí realmente nacieron muchos jóvenes, inclusive José Rafael Vargas, no digo que totalmente es producto de Julio Jaime, pero sí Julio Jaime también fue una persona muy participativa y que compartió con José Rafael Vargas muchos espacios, y de ahí es que viene esa gran amistad que José Rafael Vargas la ha puesto de manifiesto aún después de muerto. Es decir, como un asunto de gratitud y de reconocer los valores intelectuales de Julio Jaime Julia. ¿Qué experiencia conseguiste en el taller literario Octavio Guzmán Carretero? No, esto fue extraordinario, porque el hecho mismo de tú compartir con Bruno Rosario Candelier, el crítico literario más importante de esa época, pero no solamente como crítico literario, sino como promotor cultural. Ya solamente uno estar con Bruno, trazándole pauta, eso era suficiente para uno enriquecer. Y para uno abrirse un nuevo espacio. Y fíjate que Bruno es fuerte haciendo algunos comentarios que para algunos podrían desalentarlo, para otros constituía un reto, que era realmente lo que estábamos en el taller literario. Moca le debe mucho y nosotros le debemos mucho al aporte de Bruno Rosario Candelier. Específicamente en ese taller, que dicho sea de paso, aunque con ciertas limitaciones, pero tengo entendido que aún se mantiene.
Claro, no como en aquella época que nosotros vivíamos dando recitales, yendo a los medios de comunicación, tertulia permanente. Es decir, nosotros constituimos en el taller literario un centro cultural, no de un grupo solamente, sino hacia la comunidad. Lo que nosotros lográbamos aprender en ese entorno, nosotros lo llevábamos a la comunidad y siempre nos acompañaba, que es importante decir esto, Bruno Rosario Candelier. ¿En qué año publica tu libro Solazo y cómo te sentiste por el premio que obtuvo por la UAS? Realmente en 1985 se dieron condiciones excepcionales para obtener ese premio,